Una locura que no había visto nunca en vivo. Una rareza absoluta, no lo había visto nunca. Hola, ¿qué tal estáis? Un año más hemos vuelto a la cita ineludible del videojuego clásico en nuestro país, Retro Barcelona 2026. Son las 6 de la mañana y tengo sueño. El viernes nos pasamos por la tienda de Impact Store, aquí en la ciudad, y el sábado, jornada completa en la feria, stands, compras y mucho videojuego clásico por delante. En este vídeo os traigo un pequeño aperitivo de todo lo que hemos vivido, y quedaos hasta el final porque hay sorpresas. Como todos los años hemos venido aquí a Retro Barcelona, en este caso Retro Barcelona 2026. Ya sabéis, la mayor feria retro de España, cada año más grande, cada año con más gente, y hemos venido a ver si nos podemos llevar alguna joya. Quedaos hasta el final del vídeo porque os enseñaré las compras que he hecho en esta edición. ¡Oh my God! Y ahora sí, intro y comenzamos. Estamos en el centro de Barcelona y es viernes. Antes de la jornada principal en Retro Barcelona había una parada que no podíamos saltarnos. La Impact Store de la ciudad condal, en la calle Roger de Llúria, a un paso de Plaza Catalunya. Para quien no esté familiarizado con la marca, Impact tiene su tienda original en San Fernando de Henares, en Madrid, y una segunda más reciente en la zona de Argüelles, también en la capital. Ambas las conozco bien y siempre han sido de mis referencias. Pero esta de Barcelona, sinceramente, se lleva la palma. Lo primero que impacta, nunca mejor dicho, es el tamaño. Dos plantas amplísimas, con una distribución cuidada y una decoración trabajada hasta el último detalle. La entrada ya te avisa de que vas a entrar en otra dimensión. Un túnel de luces LED, una pared entera de máquinas de bola sorpresa y un ambiente que invita a recorrerla con calma. Y dentro hay de todo. Videojuegos actuales, mucha importación, figuras, funcos, material decorativo, merchandising, ropa friki, manga, Gunpla, películas y series de anime en DVD y Blu-ray, cartas coleccionables y una zona enorme dedicada al K-pop con música y revistas. Vamos, que si os gusta la cultura geek en cualquiera de sus formas, aquí encontraréis vuestro palacio. Para mí, sin exagerar, es una de las mejores tiendas de su categoría en todo el territorio nacional. Si pasáis por Barcelona, visita obligada. Pues han caído las primeras compras del viaje a Barcelona. El primero que ha caído es Tales from Candleford, un juego prácticamente desconocido a muy buen precio que está solo en edición física en PlayStation 5. Y aunque no sea un juego, también ha caído la película Venus Wars, que es una película de animación japonesa espectacular, de mechas, ciencia ficción, que siempre he querido tener. Pues mira, la hemos visto a muy buen precio, también se viene para casa. Decimos hola al equipo de Akiba Games. Para quien no los conozca, son la referencia del videojuego retro en Castellón. Compraventa, coleccionismo, artbooks, vinilos, manga, todo bajo un mismo techo. Tenemos Drácula Resurrección para PlayStation 1, igual que se ve muy común, es un juego que aparece constantemente en ferias. También tenemos El Último Santuario, su segunda parte en PlayStation 1, que ya hemos hablado alguna vez de pasada en el canal sobre él. Este sí que es una rareza, el Clock Tower, a ver si consigo que se vea bien. Clock Tower para PlayStation 1, versión PAL. Este no aparece nunca, es rarísimo y bueno, el precio pues ya nos dice que es un juego bastante difícil de conseguir. Por allí tenemos el X-Files, Expediente X para PlayStation 1, también lo hemos visto otras veces, es un juego muy común, muy fácil de conseguir, lo hemos visto también en otra tienda aquí en la feria. ¿Y qué más? Y por aquí tenemos en el Necronomicon de la época de Crío, estas aventuras gráficas, ya sabéis, un poco toscas, 3D, finales de los 90, principios de los 2000, muy fácil de encontrar, se ve constantemente también, pues aquí lo tenéis en PlayStation 1. Una de las tiendas más respetadas del país, Kaoto Store. Llevan una década en pleno centro de Madrid, marcando el ritmo en retro e importación japonesa. Artbooks, catálogos, rarezas niponas, toda una experiencia. Aquí está la versión de Disco Elysium para Xbox One.
de Final Cut. Bueno, yo lo tengo en casa, tengo la versión de Switch, pero también tenéis esta por aquí, que no está a mal precio porque tampoco es tan fácil de ver ya. Salió una tirada un poco limitada, o sea que bueno, aquí hay posibilidades de encontrarlo. Y también está aquí The Sinking City, que es una aventura Lovecraftiana, también en versión de Xbox One. Yo lo tengo en PlayStation 4. Un juego modestillo, no está mal, es entretenido, pero muy narrativo, que es la parte importante de esta propuesta. Aquí tenemos a Videojuegos Arkanoid, que han venido desde Sevilla. Retro, importación, merchandising y un trato muy cuidado. Y por aquí tenemos Broken Sword, el sueño del dragón, en versión PlayStation 2. No es un gran juego, la verdad, pero bueno, a un precio razonable, aunque ya sabéis que no es el mejor de la saga. Aquí tienen la versión Another Code R, que incluye las dos entregas o las dos partes de Another Code, que luego si sabéis, bueno, lo reeditaron hace relativamente pocos años en Switch, que es el que tengo yo, la copia que tengo yo. Pues aquí tienen esta pequeña reedición primera que hicieron en Nintendo Wii. Otra de las grandes tiendas barcelonesas en la feria, Hobby Games. Consolas y juegos nuevos, seminuevos y de colección, figuras, manga, una clásica del circuito local. Aquí tenemos La fuga de Monkey Island para PlayStation 2. No es muy común de ver, pero tampoco demasiado raro. Es un juego que, bueno, de vez en cuando aparece, ya depende si está completo o en buen estado. Y aquí al lado, cuidado con esto, porque esto engaña. Esto podría parecer una aventura gráfica, un point and click más de Larry, y no lo es. Esto es un juego de minijuegos, además bastante macarra, así que no os confundáis. Esto no es una aventura gráfica, aunque sea de Larry. Y aquí, una vez más, Broken Sword, el sueño del dragón, para PlayStation 2, que lo hemos visto ya varias veces en la feria. Y aquí en la sección de PlayStation 1 tenemos los de Crío juntitos, Louvre, La maldición final, Versalles y Egipto, bastante comunes de ver, bastante fácil. Aquí están bien ordenaditos juntos. Por aquí, a ver si lo veo, Atlantis, The Lost Tales, un juego también común dentro del catálogo de PlayStation 1. Como en cada feria, GamePress está presente con sus libros. La editorial española lleva años publicando obras de referencia sobre videojuegos en castellano. Tenemos el libro de las aventuras gráficas, pero también al lado tenemos Los misterios de Monkey Island, también un libro muy vendido, la verdad. Y no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. De Ken Williams, ya sabéis, el fundador, junto con Roberta Williams, de Sierra Online. Aquí tenéis la trilogía obligatoria de GamePress sobre aventuras gráficas. Atentos a este stand. Aquí tenemos a Los PC Games, un coleccionista que ha traído sus joyas de PC en formato Big Box, una pequeña fiesta para los nostálgicos del PC clásico de los 90, con auténticas rarezas y estados que os va a quitar el hipo a más de uno. Ya tuvimos una breve entrevista con Sergio en el vídeo sobre el Salón del Videojuego de Madrid, que os dejo en la descripción. Tenemos el Monkey Island, la versión americana, la original que se vendió allí en Estados Unidos. Aquí Igor, Objetivo Ubico-Cajonia, que sabéis que es la primera aventura de péndulo hecha aquí en España. Esto es un santo grial, es rarísima de encontrar y muy cara. Aquí está en perfecto estado. Y también como novedad, Sergio ha adquirido hace poco este Zack McCracken, que es también rarísimo de ver. En este caso también la versión americana, porque él colecciona, como nos dijo, las ediciones que pertenecen al país del estudio que lo ha desarrollado, ¿no? Pues aquí tenemos Zack McCracken, que es una de las últimas adquisiciones de esta magnífica colección que veis por aquí. PC caja grande, cuidadísimo, en perfecto estado, que es impresionante, la verdad. Nos detuvimos también en el puesto de Canadian Games, una verdadera institución del videojuego en Valencia, con 34 años a sus espaldas. Si hay tiendas con solera en este país, esta es una de las más grandes. El año pasado no estuvieron presentes en la feria, pero en este 2026 no se lo han querido perder. Y aquí hay dos copias de Discworld, de Mundo Disco, la aventura gráfica, ya sabéis, basadas en las novelas de Terry Pratchett. Tenéis esta copia en bastante buen estado y luego tenéis aquí una igual que está un poquito más tocada y está sin funda, pero bueno, tenéis aquí en Canadian dos copias de Mundo Disco para Sega Saturn. Por aquí está Broken Sword, el sueño del dragón, que se ve bastante, lo hemos visto también en otros stands, en otras tiendas. Bueno, juego bastante malo dentro de la saga, no es el mejor recordado, pero aquí tenéis la versión de Play 2
como digo, fácil de encontrar y con un precio bastante asequible. Y ahí tenéis 3 copias de Clock Tower 3, la tercera parte de esa saga de juegos, ya sabéis, a medio camino entre point and click y survival horror, para Play 2, mismo precio, en buen estado, completos. Aquí tienen Expediente X en PlayStation 1, que se ve muchísimo, es muy fácil de encontrar, ya sabéis, aventura gráfica, investigación, FMVs, bastante común. Por aquí, Super Boniato Store. Esta pequeña tienda algo escondida de Barcelona se ha hecho un nombre en la comunidad por su material japonés, trato cercano y sus competitivos precios. Pura pasión retro nipona que suele triunfar siempre en Retro Barcelona. Aquí hay PC caja grande, que no es tan habitual ver en estas ferias, y por aquí asoma Versalles en caja grande, el complot en la corte del Rey Sol, bueno, pues de esta época de los 2000, de Crío, distribuido por Herbe aquí en España, Canal Plus Multimedia, bueno, típicos juegos en 3D que no han envejecido muy bien en aventuras gráficas. Y por aquí hay otro que es China, también de Crío Interactive. Esta es de la edición Crío Collection, es una edición posterior de los más vendidos de Crío en aventuras gráficas 3D. Y bueno, en muy buen estado y muy barato de precio, por cierto, 5 euros, que este yo creo que se viene. No es un gran juego, de hecho no lo es para nada, pero bueno, por este precio, para engrosar la colección y el archivo personal de aventuras gráficas, me viene muy bien. Y también en Boniato Store tenían esta edición en caja grande en PC, que es un recopilatorio de Cannon Fodder, que no es una aventura gráfica, pero sí que incluye también Beneath a Steel Sky de Revolution Software, que sabéis que es la misma compañía que está detrás de la saga Broken Sword. Y bueno, es una edición en inglés, pero españolizada. Ya veis que tiene aquí la etiqueta de distribución de Proin y esta etiqueta que dice que el CD y el manual está en castellano, o sea que es una copia españolizada, que es la que se vendió aquí. Y también ha caído este Clock Tower en versión Super Famicom, la versión japonesa de lo que es Super Nintendo aquí en España, que ya es muy difícil de ver. En Japón apenas se ve en este estado, está prácticamente perfecto. Esto que veis aquí es la etiqueta del precio que estaba en la funda PET, o sea, no es en la caja original, está perfecta la caja, que la he estado viendo. Lo quería tener en la colección de Super Famicom, que también colecciono estos juegos, y por fin lo he encontrado en un estado prácticamente impecable, que es ya muy raro de ver. Y no todo va a ser comprar y jugar, también hay tiempo para volver a ver a buenos amigos. Me reencuentro con David Bosca, alma del canal Creativo en Japón. Como no habíamos coincidido antes, ha aprovechado este evento para entregarme un detallazo directamente llegado desde Japón. Si no conocéis su canal, es referencia absoluta del retro nippon en habla hispana. Enlace a su canal en la descripción. David Bosca, ¿qué tal? You son of a bitch. ¿Cómo estamos? Muy bien, agobiado. Agobiado, ¿no? Mucho jaleo, mucha gente. ¿Qué tienes por ahí? Pues nada, tengo un juegazo, Clayman, que es el Neighborhood, que curiosamente es exclusivo de Japón, porque este juego no salió en formato físico en PlayStation en Europa, ni en América, en ningún sitio. En PC sí, pero esta versión de Play no, y a mí me parece una joya espectacular. Es un juego relativamente económico, que cada vez se ve menos, no es difícil de conseguir, pero cada vez se ve menos, y que yo creo que merece muchísimo la pena. Y es para ti. Pues nada, se viene a casa, aquí el Neighborhood o Clayman, edición exclusiva PlayStation 1 japonesa. Y nada, muchas gracias, David. Nada, tío, y Carlos. nos vemos en la próxima. Chao. Por aquí, el puesto de Retropixel Print, con su catálogo de pósters, lonas y artículos impresos. Temática 100% retro, videojuegos, películas, series clásicas, ideal para personalizar tu rincón gamer. Y aquí tenemos pósters de lona en una calidad tremenda. Nosotros tenemos en casa un par de ellos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la portada del segundo de Monkey Island. Os recomiendo un montón estas láminas, estos pósters, porque ya os digo, el material es top, aguantan un montón, son de lona, no son de papel, y la reproducción, el color, la calidad son impresionantes. Y aquí tenemos un portfolio de láminas de juegos de ¡Nunca! Indiana Jones, and Fate of Atlantis, Maniac Mansion se ve por ahí. Hay varios Monkey Island, Full Throttle, bueno, son las portadas míticas de las ediciones Big Box originales, en este caso en forma de lámina, que para decorar vuestra habitación o vuestro setup pues están perfectas. Y aquí hay una serie de láminas de juegos de la época de Spectrum, de retroinformática. Hay varias series, esta es la serie 1, que la lámina principal, la que aparece como portada, es la de La Abadía del Crimen, que ya lo conocéis, un juego
maravilloso, histórico. Y aquí tenemos un póster del carismático Manny Calavera, la portada de Grim Fandango, maravillosa. Esta no la tenemos, yo creo que se viene a casa. Y lo que llama muchísimo la atención son esos displays, esas lámparas retroiluminadas maravillosas que tienen. La de Akira me encanta. Bueno, hay un montón. Si tuviesen alguna aventura gráfica, pues me plantaría habérmela llevado. Pero bueno, quizá en un futuro saquen más. Los chicos de Retro Game Valencia no se pierden tampoco esta cita. Vienen desde la calle Archiduque Carlos en Valencia, con material retro y actual. Hacen también modificaciones y reparaciones de consolas, por si os interesa. Aquí tenemos Myst, pero esta es la versión japonesa para PlayStation 1. No sé si tendrá la Spine-Card dentro, yo ya lo tengo en casa, tengo esta versión japonesa con la Spine-Card completo, pero bueno, aquí lo tenéis además tirado de precio. Y seguimos en PlayStation 1 con Amazon, el legado del explorador, pero esta vez para UK, ¿vale? No es la versión para España, es la versión británica, pero bueno, a un precio barato, fácil de encontrar, ya lo hemos visto varias veces y hemos tenido en el canal un gameplay del remake. Aquí tenemos a Héroes de Papel. Es una referencia absoluta de los libros sobre videojuegos y cultura pop en castellano. Más de una década de catálogo cuidado, con títulos imprescindibles para cualquier aficionado. Aquí tenemos novelas visuales basadas en el universo de Life is Strange, ya sabéis. Tiene bastante buena calidad el dibujo, no me he leído ninguno, pero bueno, he visto que han sacado más números. El año pasado creo haber visto solo uno y bueno, aquí hay 2 más. Aquí está Retro Play Zone, una de las tiendas de la propia Barcelona, local ya de referencia en la zona del Poblenou. Por aquí asoma Myst de PlayStation 1, pues no voy a decir nada más de Myst, que son muy pesados, ya sabéis que es mi saga de juego favorita, pues aquí lo tenéis, PlayStation 1, Myst, para los haters de la saga. Por aquí, las maravillosas piezas de cuadros pixel, pequeños dioramas en 3D montados a mano y basados en sprites y fondos originales de las aventuras clásicas de LucasArts, un complemento perfecto para vuestro setup. Atentos al stand de Micromanía, porque tiene su miga. La mítica revista ha vuelto este 2026 tras 2 años de paréntesis. Esta cuarta época recupera el formato sábana original y se centra de lleno en el retro, con presencia de aventuras gráficas. Tenemos aquí el primer número de este regreso con un artículo sobre Monkey Island que algún día os enseñaré porque la tengo ya en casa, pero también tenemos aquí el número siguiente donde hay una reseña, a ver si lo puedo enfocar bien, de Shadows of the Afterland, el juego español, aventura gráfica reciente que ya tuvimos también por el canal, una maravillosa aventura gráfica. Y bueno, está bien que vuelva este formato en papel tan grande, tan vistoso, tan colorido, donde haya cabida para estos juegos de PC y especialmente para aventuras gráficas que yo creo que tienen que tener representación. En este pequeño rincón del Museo de los 8 bits encontramos una de las joyas que aún me faltan. Y aquí tenemos el Riven versión de Sega Saturn, que es cada vez ya más difícil de ver. En perfecto estado prácticamente ya no se ve, hace mucho que no lo veo. Y es una de las pocas versiones que no tengo aún. Qué lástima. Hoy no va a ser el día, pero bueno, me encantaría llevármelo a casa. Y por aquí, atentos, Binaco Store. Todo con un cariño muy especial por la cultura japonesa. Por aquí asoma Monkey Island, la versión para Mega CD japonesa, que verlo completo con su Spine-Card impecable como está, pues es muy difícil a día de hoy. Obviamente el precio pues duele, rasca, porque es una rareza. Y este lo vimos en Toledo, si os acordáis, este estaba también expuesto, pues también lo han traído aquí los de Binaco Store. Mención especial a Shinjuden. Aquí está Luis García Navarro, valenciano afincado en Tokio y alma de esta editora. El vampiro del retro. Su especialidad, recuperar joyas japonesas olvidadas y reeditarlas en formato físico para Mega Drive, Switch y compañía. Aquí tenemos el stand de Impact Game. Como ya os hemos contado al principio del vídeo, no necesitan presentación. Os aviso que va a ser difícil poder ver algo porque está a reventar. Ahí tenéis la edición coleccionista de Clock Tower Rewind, ya sabéis, el remake del mítico Clock Tower, editado por Limited Run Games. Aquí está la serie completa de Danganronpa, que sabéis que es una novela visual, bueno, una serie de novelas visuales muy llamativas, muy particulares, japonesas, que han tenido mucho éxito, son muy recomendables. Pues aquí tenéis la serie de anime. Y porque no todo tiene que ser videojuegos, también hemos comprado Ghost in the Shell,
la edición 30 aniversario en Blu-ray de esta película maravillosa de anime, universo cyberpunk. Pues esta edición está muy bien y a muy buen precio, aquí en Impact Games. Star Games viene desde Zaragoza, donde llevan más de 30 años en activo. Retro, juegos actuales, reparaciones, merchandising, de todo un poco, y alguna rareza en la que merece la pena detenerse. Aquí está el Loom para versión de Fujitsu, es una rareza absoluta, no lo había visto nunca, pues fijaos dónde lo tienen, aquí en Star Games. Y luego tenemos aquí la edición de Limited Run Games de Sam & Max Beyond Time and Space para Switch. La edición está coleccionista, caja grande, que pinta muy bien. El color, el contenido. Igual se viene para casa, no lo sé. Y aquí en Star Games tenemos una auténtica rareza, que es Broken Sword, el 1, pero la versión que se vendió en Estados Unidos en la época, en el 96, que se llamó Circle of Blood. Que eso seguramente muchos no lo sabéis. Esta es la versión para Mac, como aparece aquí. Está gradeada y además precintada, que es una rareza absoluta. Lo tenéis por aquí. Es el Broken Sword 1 de toda la vida, pero allí en Estados Unidos cuando salió se llamó así, nuevo y gradeado. Una locura que no había visto nunca en vivo. Y como lo prometido es deuda, aquí va el botín del viaje. Sam & Max Beyond Time and Space, en edición Big Box de Limited Run Games para Switch, Clock Tower para Super Famicom, Circle of Blood, o lo que es lo mismo Broken Sword en Estados Unidos, precintado y gradeado. Lo siento, no me pude resistir. Centum Premium Edition para Switch, no lo pude grabar en la feria por la marabunta que había en el stand de Impact Game. Un póster de lona de Grim Fandango, Tales from Candleford para PlayStation 5, la edición Big Box que recopila Cannon Fodder y Beneath Steel Sky, la edición Cryo Collection del juego China Crimen en la Ciudad Prohibida, The Neverhood en su edición japonesa para PlayStation 1, y 2 películas en Blu-ray, Venus Wars y Ghost in the Shell. Y con esto, mi cartera ha decidido no hablarme una buena temporada. No puedo más. Hasta aquí Retro Barcelona 2026. Como veis, nos vamos con las manos llenas, pero este mes va a tocar comer arroz blanco. Dale al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo haces ya y comparte este contenido con amigos y familiares a los que también les puedan gustar las aventuras gráficas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!